Qué bendición, mis hermanos, estar otra vez ante ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es una bendición estar todavía en este inicio de este nuevo año para decirle a Dios: aquí estamos, Señor, dispuestos a compartir tu palabra y dispuestos a recibirla. Así que, mis hermanos, en esta hora, ahí como están, reciba un saludo, reciba un abrazo y reciba sobre todo la palabra de Dios. Escuche la lectura de la Biblia. Salmo capítulo 90, versículo 12. Dice así palabra de Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dice otra versión de la Biblia: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Mi hermano, el crecimiento más importante que cada cristiano debemos tener es el crecimiento en sabiduría. Pero lamentablemente es lo que más falta hace. Tal vez porque no se le da importancia, tal vez porque no se le pide a Dios, pues siempre el creyente está más interesado en lo físico, en lo visible, en lo temporal. Moisés, en el Salmo 90, en una oración a Dios, hace un análisis de la existencia humana. Y al ver la brevedad de la vida aquí en la tierra, ora a Dios y le hace la petición más importante. Pide a Dios enseñanza para administrar la vida con sabiduría. Sí, solo Dios puede impartir esa materia. Hay muchas enseñanzas que se imparten en las escuelas, en las universidades, en los seminarios, en los colegios bíblicos, en los institutos de la Biblia o en la escuela de la vida. Y se puede llegar a ser muy inteligente. Pero si queremos ser sabios, tenemos que acudir al único y sabio Dios, donde está la fuente de la sabiduría. Solo así podemos enfrentar los retos que este año nos va a presentar. No basta con ser inteligentes. Necesitamos ser sabios aquí en la tierra. Inteligentes hay muchos, pero sabios hay muy pocos, mi hermano. El apóstol Santiago decía: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero, ¿cómo podemos saber, mi hermano, si nos falta sabiduría? Tenemos que ir primero para ver cómo está nuestra relación con Dios, la fuente de la sabiduría. Y nuestra relación con Dios es espiritual, es de espíritu a espíritu. Y para que la relación con Dios sea buena, la comunicación debe ser buena y debe ser constante, como dijo el apóstol San Pablo: orad sin cesar. Esto es, orad en el Espíritu. Esto a muchos les parece absurdo porque no entienden la vida espiritual. Pueden entender la vida física, lo existencial y cómo orar físicamente. Y para orar físicamente siempre necesita tener algo visible enfrente. Sea algo que me haga sentir bien
o algo que me haga sentir mal. Quiero ver un enfermo que sane para sentirme bien y darle gracias a Dios. O un enfermo que está padeciendo y tengo que orar por él. La oración física, la existencial, siempre nos lleva a hacerlo mediante hay algo físico. Si no hay algo visible, no tengo por qué orar. Si no siento algo bueno o malo, entonces no tengo por qué orar. Pero el apóstol Pablo decía: orad sin cesar. Seguramente orad por cualquier razón o por cualquier motivo es bueno y aceptable según todo lo que nosotros somos en la vida. Pero la meta para este año, mi hermano, en cuanto a nuestra comunicación con Dios, deberá ser hacerlo como Jesús lo enseñó a sus discípulos. Véalo, léalo. ¿Qué es lo que Jesús enseñó a sus discípulos? También puedo saber que me falta sabiduría si no estoy obedeciendo su palabra. Es necesario ser sincero y hacer una lista de mandamientos del Señor que no estoy obedeciendo, para darme cuenta entonces que me falta sabiduría, porque estoy haciendo otras cosas y no estoy haciendo lo que el Señor manda. También puedo saber que me falta sabiduría por el tipo de peticiones que le hago al Señor. El cristiano sabio hace peticiones sabias. Moisés pide por el crecimiento en sabiduría del pueblo de Dios para que todos entiendan la brevedad de la vida en la tierra. Sin entender la brevedad de la vida en la tierra, no se crece en sabiduría. El apóstol Pablo ordena y dice que atendamos con diligencia la palabra de Dios. El tipo de peticiones determina si soy de los sabios o simplemente soy inteligente. El apóstol Santiago escribió diciendo: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Para pedir bien, debemos tener sabiduría. Muchos solamente están interesados en beneficios físicos, en beneficios materiales, pero sin un proyecto de vida espiritual. Otros están más interesados en atender los misterios escatológicos. Quieren saber si es cierto que este año se va a poner el chip, tal vez a través de las vacunas, el chip ese famoso de la bestia apocalíptica. Y relacionan todos los sucesos naturales y políticos y sociales con lo escatológico. Hasta las elecciones presidenciales, un eclipse, un terremoto, una tragedia. Y a muchos les emociona las enseñanzas fantasiosas. Hermano, mejor sigue las enseñanzas del Maestro Jesús. Pero cuando se recomiendan las enseñanzas del Maestro Jesús, muchos se entristecen, otros se molestan, porque eso no lo quieren. Y Jesús sigue siendo el despreciado y desechado entre los hombres. Mi hermano, mi hermana, la vida es breve. No vivimos aquí solo para estar alarmados por lo que sucede y diciéndonos solamente ya es el fin del mundo. Estamos aquí para entender
la brevedad de la existencia humana y vivir como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y como dijo Jesús a Pedro, y lo que no entiendas ahora, lo entenderás después. Sí, mi hermano, el Señor así lo establece. Dijo un escritor: vive hoy como si fuera el último día de tu existencia. Y nos preguntamos, mi hermano, en esta hora, ¿qué haría usted si supiera que este año será el último? No es por ser fatalista, creyendo que así será, solo como una cuestión didáctica. Seguramente se esforzaría a lo máximo para obedecer al Señor Jesucristo. Hasta querrá saber cómo desarrollarse en fe. Y hasta se animará a ser discípulo de Jesucristo en este tiempo, porque sabe que es el último año de su existencia. Pero Dios nos dice, todos sus problemas, todas sus inquietudes, todas sus peticiones, yo se las resuelvo con enseñanza. Y así ha sido desde el principio de la humanidad. Dios dice a través del profeta Jeremías: si clamas a mí, yo te voy a responder con una enseñanza para enseñarte cosas grandes y difíciles que aún no has conocido. Mi hermano, para recibir las enseñanzas de Dios, para recibir las enseñanzas del Maestro Jesús en todo tiempo, porque su palabra es eterna, tenemos que ser sus alumnos. Y el alumno acude a su maestro no para que le resuelva los problemas, sino para que le enseñe cómo resolverlos. Vemos a los alumnos de Jesús, vemos a los discípulos, vemos al Maestro Jesús de Nazaret. Y ellos tienen necesidades. Ellos en una ocasión tienen necesidad de la oración. Y se acercan. Y mire, no le dicen: maestro, tú que sabes orar, ora por nosotros. Le dicen más bien: maestro, enséñanos a orar. E inmediatamente Jesús les dice: muy bien, ustedes saben que mucha gente ora. Los fariseos oran. Ellos oran por una recompensa. Ellos quieren que la gente los vea orando. Pero ustedes no sean así. Cuando oren, háganlo en secreto, y Dios, que ve en lo secreto, les va a recompensar en público. Aquellos tienen su recompensa, ser vistos. Ustedes tienen su recompensa porque Dios los ve. Claro, tampoco es una prohibición para que los fariseos no oren, sino una enseñanza para sus alumnos. Jesús abría su boca para enseñar. La Biblia dice, el Evangelio menciona que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. Moisés, orando a Dios, no le pide sabiduría, sino le pide enseñanza para saber cómo obtenerla. Y le dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Mi hermano, mi hermana, si quieres hacer una petición grandiosa a Dios este año, pídele que te enseñe cómo crecer en sabiduría. Salomón dijo: los sabios heredarán honra, y el que anda con sabios, sabio será.
Y también dijo: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. De Jesús el Evangelio dice que crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Tú también, mi hermano, puedes crecer en sabiduría, y más este año si te lo propones. Digo, si tú te lo propones, entonces aún los que se junten contigo también crecerán, porque tú te convertirás en un maestro también de otros, y en el mundo habrá más gente honrada. Sí, porque así está establecido. Los sabios heredarán honra. Pero, mi hermano, toma en cuenta esto. Si pides que Dios te enseñe cómo ser sabio, debes estar dispuesto a aprender y ser un alumno del Señor. Por esto muchos ya no quieren aprender, menos de Jesús, porque no quieren hacer lo que Cristo manda. Prefieren mejor aprender de otras enseñanzas, de lo que vimos en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros pastores de los siglos pasados. Y entonces encontramos algo ahí que nos lleva a pensar: ahí quédate con esas enseñanzas. Y dicen: yo aquí me quedo. Así como mi abuelito lo decía, así me quedo. Dijo Jesús a uno que quería ser su alumno y quería primero atender las enseñanzas de su padre. Le dijo Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Para ti, el presente es: anuncia el reino de Dios. Muchas veces, mi hermano, mi hermana, la añoranza por el pasado o por generaciones del pasado no nos deja obtener sabiduría, porque se quiere seguir pensando igual que en las generaciones pasadas. El apóstol San Pablo exhorta a los hermanos romanos a ser transformados y les dice: transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, porque si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de actuar en este tiempo. Con esto no decimos, mi hermano, que nuestros padres, que nuestras generaciones pasadas estaban equivocados. No. Pero sus pensamientos eran de acuerdo a su propio presente, lo cual para nosotros es historia, es pasado. Por eso Jesús le dice a aquel: deja que los muertos entierren a sus muertos. Su concepto de fe era diferente. Su interpretación del texto de la Biblia era diferente. Para ellos era pecado tomarse una aspirina para el dolor de la cabeza, porque en su mente estaba la idea de pecado. En su mente estaba la idea de que si se tomaba una aspirina era por falta de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para ti, mi hermano, hay un presente que es por el que tenemos que responderle a Dios todos los días. Anuncia el reino de Dios. Sí, sabemos que esto es más difícil en este tiempo, cuando predomina la injusticia, la falta de paz y la falta de gozo en el Espíritu Santo. Y si queremos obedecer al Señor hoy, tenemos que entrar en el terreno de la justicia, en el terreno de la paz, del gozo en el Espíritu Santo. Y si hacemos esto, aún en las iglesias nos van a ver como seres raros y dirán que ya no creemos en lo común y ordinario.
Mire, no es nada nuevo. De mí se empezó a decir hace más de 25 años que no creo en la oración. Solo porque un grupo de pastores oró por mí, porque yo traía un dolor muy fuerte y no sané. Y no solo eso, sino que no estuve de acuerdo con la oración que ellos hicieron. Ellos le gritaban a Dios y le decían: ¡sánalo! Y cuando me decían: ¿cómo te sientes? ¿Ya te sientes bien? Yo digo: no, es que le están dando órdenes al Señor bien feo. Me siento peor. Siguieron orando y decían: te presento a mi hermano, te presento al pastor, te presento a mi líder, te presento al obispo. Y luego me decían: ¿ya te sientes bien? Digo: no, me siento igual. Yo me siento igual porque yo nací en la iglesia. Mis padres me presentaron desde niño, me fueron a presentar y yo ya soy presentado. Ustedes apenas me están presentando. Luego siguieron orando y unos decían: Señor, déjalo libre, Señor. Y cuando yo escuché esto, yo empecé a orar y decir: Señor, no les hagas caso. No puedes dejarme libre porque yo soy tu siervo. Pero lo cierto es que en lo espiritual, lo he dicho muchas veces, soy un enamorado de la palabra de Dios y de la comunicación con Dios de acuerdo a la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Como enamorado de la palabra de Dios, amo la vida y aprecio mucho mi existencia mientras contribuya con algo en la vida de otros. Tengo un gran aprecio por el ser humano. Amo en lo físico. Amo a mi familia, amo a mi esposa, a mis hijos, mis nietos, la familia de mis hijos y la familia de mis nietos que lleguen a tener. Me gozo también en el Espíritu Santo. Pero en la carne y en lo almático no soy muy expresivo. Los que me conocen ya lo saben. Alguien dirá: hasta el hermano no se goza, ese pastor no se goza. Cuando voy a África parezco alguien raro porque allá todos gritan y todos brincan y hacen tanta cosa y yo no. Pero me gozo. No me sé gozar como los demás. Si dicen: den un grito de guerra, de júbilo, de victoria, pues no lo sé dar. No me sale. Me gusta la música, me gusta el cántico con contenido bíblico. Un tiempo fui músico y fui cantante. Y como amante de la palabra de Dios, procuro siempre que lo que usted escucha de mí sea palabra de Dios. Y que esta tenga una base firme en la escritura bíblica y una revelación divina del texto para que usted sea edificado así mismo como yo lo soy. Así que mi hermano, mi hermana, lo reto para enamorarse de la palabra de Dios y de sus enseñanzas, y para finales del año, mi hermano, usted no será el mismo. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, para que yo sea renovado en mi mente, te pido que me enseñes a entender la brevedad de esta existencia humana. Enséñame tú, Señor, lo que yo no veo y lo que no he querido ver, para que pueda hacer en el presente lo que tú estás esperando ver en mí. Anunciar el reino de Dios aquí y ahora, mientras estoy en este cuerpo que me has dado como una herramienta temporal para hacer tu voluntad. Señor, lo pido en esta hora creyendo que lo voy a obtener, y este año va a haber un cambio total en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, muchas gracias.
por estar escuchando palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos.